Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen para analizar un tema que nos parece de coyuntura, pero de gran trascendencia, que son los cambios que se están proponiendo en materia electoral, como el tema de la eliminación del financiamiento público a los partidos o la eliminación de las plurinominales, entre otras cosas. Vamos a tratar de entender más allá pues, del momento que se vive en redes sociales y el momento anímico que vive el país para tratar de ayudarles a que todos tengan información adicional al respecto. Para ello hemos invitado a 3 personas que desde su punto de vista, desde su especialidad, nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, periodista y conductor del noticiero Reporte 100 de Uniradio. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación. Encantados. A Nicolás Pineda, el doctor Nicolás Pineda, catedrático e investigador del Colegio Sonora. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Gracias a ti, Marco. Encantados. Y a Aarón Tapia, conductor y productor del programa Ensalada de Tópicos. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Juan Carlos, me da la impresión que estamos en un momento donde volvió a cambiar el ánimo de la gente. Este sismo del pasado 19 de septiembre volvió a dar la oportunidad para eso que estaba, digamos, circulando entre las personas al salir a las redes sociales. Se mostró otra vez la identificación de los villanos favoritos que traemos la sociedad mexicana, que son el gobierno y los partidos políticos. ¿Tú crees que hay un cambio de ánimo, hay como un parteaguas a partir del sismo y la sensibilización que nos causó esta tremenda tragedia? Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses. Pienso que en 85, con el terremoto de 85, en 88 hubo una fractura importante en esa elección presidencial y hubo un cambio pues que es un parteaguas para la historia democrática de nuestro país. Pero vamos a ver qué pasa ahora en 2017 con el terremoto del 19 de septiembre, porque sí observo, por ejemplo, que se echó abajo el mito de que en México somos individualistas, que trabajamos de manera individual y no sabemos trabajar en equipo. Se echó abajo el mito de que los millennials no sirven para nada. Que no les interesaba exactamente, lo público, ¿no? Que no les interesa el país, que no les interesa la cosa pública, que no están interesados por el otro, sino que están pensando en sí mismos. Y no, la tragedia del 19 de septiembre la agarraron el toro por los cuernos los millennials, y además hay un coraje, un despertar de la sociedad civil nuevamente en este país, que pudiera desembocar en algún cambio el próximo año, en 2018, pero quisiera tomarlo con reservas. Yo me esperancé mucho en 2012 con el Yo Soy 132, Así que es. Parecía que iba a mover mucho. Se veía con mucha fuerza, ¿no? Exactamente. Me esperancé mucho con los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo. Esperemos a ver qué pasa con estos jóvenes. Y sí, se confirma que los enemigos públicos o el enemigo público número 1 de los mexicanos es la clase política. Exacto. Es la clase política, los partidos y todo lo que la clase política representa. Así es. Aarón, ahora vivimos un fenómeno totalmente digital, ¿no? Digo, en el 85 no existían redes sociales, la gente se informaba a través de televisión. Hoy fue totalmente. De hecho, Twitter de México se sorprendió por la cantidad de tráfico que se dio en su red y no saben cómo fue posible que no se cayera la red, ¿no? Sí. O sea, se volcó la gente a informarse a través de otros similares, de otros comunes, y de una forma con unas respuestas muy ácidas respecto a lo público, ¿no? Sí, claro. Las redes sociales yo creo que, bueno, ya cambió, pues, ¿no?, la forma de comunicarse. Hay una manera híbrida ahora, hay un mundo, no quisiera llamarlo aparte, ¿no?, en las redes sociales, pero se vive de otro modo, ¿no? Incluso lo que acabas de decir es bastante ácida la comunicación, las expresiones. Pero desafortunadamente creo que nos mostró la televisión, todavía se le mueve la patita en esa fuerza que tiene. Si en el 85 hubo un Monchito, hoy hubo una Frida Sofía, Frida Sofía, sí, ¿no? Sí. Que pues mantuvo por espacio de casi 2 días, ¿no?, a la gente ahí pegada al televisor. Increíble, a mí me parecía increíble. Sí, toda una telenovela, ¿no? Sí, por supuesto. Y que haya estado inmiscuido ahí una de las instituciones con mayor credibilidad, como es la Marina, pues se me hace lamentable, ¿no? Y se hicieron bolas a la hora de dar explicaciones que nadie les creyó, y ahí se tiraron, ¿no?, entre Televisa y la Marina, se tiraron la bolita. Bueno,
Pienso que las redes sociales han venido a transformar un poco, por lo menos a la comunicación, ¿no? La exhibición, pero también el cinismo de la clase política ha crecido, ¿no? Ha sido muy resistente y creo que todavía no alcanzamos a llegar a hacer ese clic final, ¿no? de las redes sociales con lo terrenal. Mencionaba ahorita Juan Carlos el hecho del movimiento 132, que no quisiera decir no quedó en nada, porque sí, pero quedó en poco, pues, ¿no? Yo creo que sí se exhibió a las televisoras y creo que a partir de ahí también hay una caída de Televisa y bueno, de los medios convencionales, en sí, no nada más Televisa, pero creo que falta todavía ese arrojo, ese empuje. Hasta ahorita es un pico, ¿no? Pero no sabemos si ese pico se va a sostener o va a desaparecer, ¿no? Así es, totalmente. Creo que los medios, estos alternativos que están apareciendo en Internet, es interesante, falta cuajar, falta también que la gente se habitúe a ellos. Por ejemplo, me parece muy interesante que en lo nacional Carmen Aristegui, por ejemplo, se vaya, es lo que necesita para que la gente empiece a habituarse, ¿no? Y Carmen Aristegui está compitiendo con las audiencias, ¿no? de los medios tradicionales. Sí, es una jugadora acá importante. se vino esto, lo de Proyecto Puente, no sé, creo que se ha estancado un poco, esa es mi percepción, pero esas marcas como es Aristegui en lo nacional, Proyecto Puente acá en lo estatal, creo que sí hacía mucha falta. Estamos en ese proceso de ¿no? transición, pero no sabemos si va a terminar rápido o va a terminar más tiempo, ¿no? Seguimos en eso. Ahora, Nicolás, otro tema que se dio en las redes sociales son los juicios sumarios y las propuestas con poca reflexión y grandes consensos, como este tema de pegarle durísimo al gobierno de los partidos políticos, ¿no? Era realmente difícil debatir a cómo la gente estaba engañada y enojada, ¿no? Yo lo que veo es que el sismo del 19 de septiembre fue un catalizador de tensiones y presiones que se han venido acumulando prácticamente desde el inicio de este sexenio, ¿no? Yo creo que ha habido insatisfacción con los resultados de las elecciones, insatisfacción con las crisis políticas como Ayotzinapa, y otras que ha habido, disgusto o inconformidad con las mismas elecciones de este año en junio en el Estado de México, en Coahuila, Nayarit. Creo yo que no ha dejado... yo siento una inconformidad muy fuerte con la partidocracia y se ha ido acumulando porque tenemos un sistema que favorece a una clase que es la clase política y el poder está depositado en los partidos y sus personeros, no tanto en la ciudadanía, ¿no? O sea, entonces, había cierta lógica, yo creo que en el momento en que se iban a requerir grandes cantidades para la reconstrucción, la reconstrucción todavía le falta. Yo creo que ahorita estamos en el apoyo inmediato, sí, ¿no? Sí. Algo así. Habiendo sido una noticia de un mes anterior de la cantidad de 6,700 millones solamente de financiamiento federal. Cifra histórica, ¿no? Una cifra histórica en aumento, excesiva desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos, podemos irnos por ese lado también, pero y además improductiva, ¿no? O sea, es más dañina para el ambiente, para el sistema, o sea, para beneficiar a una élite, ¿no? Para, digamos que es casi parasitaria, ¿no? Así lo pondría yo. Entonces, había mucho de lógica que si se necesitaba mucho dinero aquí, y si bien la gente no se limitó, yo tengo la noción de que sí hubo un poco de timidez, no sé, con Oaxaca y Chiapas en el sismo previo, ¿no? Sí, pero con el de la Ciudad de México creo yo que hubo un vuelco así en apoyo. Pero cuando se va a necesitar fondos públicos, pues se viene esta, no nomás un juicio, una demanda perentoria de que hay que destinar el fondo de los partidos políticos a la se junta ayuda, el hambre, ¿no? Con la necesidad. Con la necesidad de comer, ¿no? O sea, la gente estaba ya molesta por esa cantidad y ahora que se van a requerir recursos para ayudar a los damnificados,
pues dicen, pues tómenos de ahí, ¿no? A tal grado que se empieza esta subasta, esta especie de puja de quién da más, ¿no? A llegar a niveles excesivos, yo creo que de demagogia y populismo. Pues casi decía Enrique, el del PRI, que pues él dice, yo les voy a ganar. Ochoa, ¿no? Y pues ofrece que se elimine, el 20, ¿no? Después el 30, después el 50 y después 100, va todo. Sí, el resto. Según esto comenzó Andrés Manuel López Obrador desde antes del sismo del 19 de septiembre, ofreciendo creo que no sé si era el 20%, y después fue la puja y ahora están en que el todo, ¿no? Lo cual a mí, pues a todo el mundo nos causa, yo en lo personal lo veo con mucha sospecha, ¿no? Claro. Lo veo con mucha sospecha. De pronto, ¿no? Habría que ver, y además me parece muy irresponsable hacer una propuesta de esa dimensión, muy a la carrera, muy sobre las manos, y sin poner el sustituto, ¿no? O sea, claro, decir, no hay financiamiento, pero no nos dejan, y algún financiamiento va a haber. Claro, no hay financiamiento público, claro, pero ¿qué tipo de financiamiento esperas tú tener, ¿no? Hay dos cosas que rápidamente emergieron. Primero, la culpabilidad de los partidos políticos, ¿no? Y segundo, demostraron que sí se puede hacer los cambios, ¿no? Que hasta reformas constitucionales, fast track proponían, ¿no, Juan Carlos? O sea... Bueno, es que el PRI sorprendió con una propuesta de reforma constitucional, porque antes el Frente Ciudadano por México, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esta rara mezcla que se está haciendo con miras al 2018, ellos propusieron eliminar definitivamente las prerrogativas, cambiando la ley electoral, pero la ley electoral no se puede cambiar si el proceso electoral ya ha iniciado, estaba en proceso ya pues el año electoral, y entonces estaba nula la propuesta del Frente Ciudadano por México. Emerge el PRI el lunes pasado, y propone una reforma constitucional para eliminar las prerrogativas a los partidos políticos, pero además eliminar las plurinominales y diputaciones federales, locales y las senadurías. Pago y va mi resto. Exactamente, y empezó entonces esta rebatinga para ver quién ponía más, ¿no? Parecía que estaban en un mercado, ¿no? A ver quién ponía más y quién cedía más, pero ya estamos, creo que, viendo la realidad de las cosas, ¿no? Porque si bien el PRI dijo que propondría una reforma constitucional, no hemos visto el documento ni ha sido puesto a discusión de los diputados y senadores. El Frente Ciudadano por México dijo, sí vamos a poner, pero nosotros no queremos que el dinero lo administre el gobierno, queremos que lo administre un fideicomiso y demás. Entonces yo creo que no era tan en serio que los partidos querían poner. Y sí me parece que es muy riesgoso desaparecer las prerrogativas y desaparecer de un plumazo las diputaciones de representación proporcional. Creo que sí habría que tomarles la palabra en el asunto de reducir la cantidad de recursos públicos al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales locales, y hay que tomarles la palabra en reducir el financiamiento público, pero no desaparecerlo. Claro. Y reducir las diputaciones uninominales, las de mayoría, y también las plurinominales, pero no desaparecerlas. Exacto. Muy bien, vamos ahorita en un momento hacia allá. Lo que queda claro, pues, que el pretexto fue este sismo del 19 y esta tragedia para que saliera lo que estaba guardado en el ánimo de los mexicanos, esa molestia hacia la clase política y sus excesos, ¿no? Que han sido reiterados por uno y otro partido político en una y en otra ocasión, ¿no? Y que hace que ellos asuman la culpabilidad y creyendo que ofreciendo podían librarse, pero la gente tampoco ni con ello está contenta. Regresamos en un momento más para seguir analizando este tema. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre los cambios electorales que se empezaron a discutir desde la sociedad, desde la ciudadanía, y que los partidos políticos han tenido respuestas, digamos, instantáneas, donde han sido muy generosos. Un tema de ellos es la eliminación del 100% del financiamiento público a los partidos políticos. ¿Qué opinas de eso, Aaron? No, muy peligroso, demasiado. Es una propuesta llena de demagogia y además por parte de los gobiernos en turnos tramposa, ¿no? ¿Por qué peligrosa? Bueno, pues porque ya tuvimos un modelo, ¿no? Así, y la cual tampoco nos garantizó la democracia.
Al contrario, simbró todo un sistema de partido hegemónico que nos lo fumamos por más de 70 años, ¿no? Y hasta le ganó al Partido Comunista de la URSS soviético. Y peligroso también porque de por sí ya fluye, ¿no? El dinero de los poderes fácticos, el ilegal, del narco. Y bueno, para muestra basta un botón. Tenemos a Grupo México aquí, ¿no? O sea, el poder económico ha sometido al poder político, ¿no? Y insisto, tenemos a Grupo México aquí como muestra de ello. ¿Qué gobierno estatal puede someter a un corporativo de esa magnitud? Pues ya lo vimos, la administración pasada no pudo, esta tampoco. Los pueblos del río Sonora están padeciendo la contaminación, la salud, la economía, todo se ha venido abajo. Y simplemente, pues ahí están los señores extrayendo y llevándose la riqueza, dejando un impacto ecológico muy fuerte, desagradable. Y no hay poder político gubernamental que pueda con ellos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de si el financiamiento público se radica a los partidos, pues bueno, van a quedar a merced de la privatización, ¿no? Si son de las pocas cosas que nos falta privatizar, pues bueno, ahí va a quedar a merced. Haría más desigual la competencia y abriría más frentes de preocupación a la calidad. Totalmente. Enrique Ochoa mañosamente sale claro, es una propuesta muy atractiva para la ciudadanía, dado el enojo, ¿no? Ese malestar social que hay para la clase política, pero yo creo que el fondo de esto es que no nos sentimos representados verdaderamente porque nos deberían de representar. Obedecen, como dice Nicolás, a élites, a intereses de grupo, de partido, personales, y pues realmente es un síntoma esto que la ciudadanía tiene, que exalta, ¿no? Con todas estas prerrogativas que le dan a los partidos políticos, pero realmente representa solamente el 0.35%, ni siquiera llega al 1% del presupuesto anual federal, ¿no? Tampoco resuelve el problema que se quiere resolver, que es financiar el Fondo de Reconstrucción. Tampoco lo hace. Así es, ¿no? también, totalmente. Exacto. ¿Qué opinas, Nicolás, de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos? Yo me iría mucho por lo que mencionó Juan Carlos hace un momento, una reducción, ¿no? Y bueno, y hay que irse con... Yo creo que es algo que tenemos que discutir y con calma, no hacerlo, porque yo sé que estamos bajo la premura de que el 8 de octubre el Congreso tiene que aprobar el presupuesto y estamos a 2 de octubre, ¿no? O sea, no lo podemos hacer en ese plazo. Creo yo que se requiere una buena deliberación nacional, escuchar a muchas partes, ponderar, oír pros y contras, ¿no? Pero así a bote pronto, yo sería muy cauteloso de irse un pendulazo al otro extremo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un sistema de partidos que es sostenido con mucha generosidad y en abundancia con fondos públicos. Tantos fondos públicos que ha eliminado totalmente la necesidad de que existan las cuotas de partido, que en la teoría de los partidos debe de ser pues una de las columnas de sostenimiento y que además es democrática porque viene de abajo, ¿no? Un buen partido de masas pues va a tener buenas cuotas, digamos, por lo menos ese debería de existir, ¿no? O sea, no que quedó ahogada, ¿no? Ahora el que entra a un partido entra porque va a recibir fondos, porque le va a ir bien. Si logra un puesto allí en la cúpula, pues va a tener de los mejores sueldos, y yo creo que un poco más, ¿no? Entonces, tenemos una situación en que hay excesivo financiamiento público, hay cero o se desconocen las cuotas de partido. Hay mucho financiamiento ilegal, desvío de fondos públicos, y esto es un grito a voces. Cualquier analista, e incluso creo que Ciro Murayama lo reconoce, consejero del INE, ¿no? Y bueno, no se ha evitado, a pesar del exceso de financiamiento público, el financiamiento del crimen organizado, de los narcos o de otras redes de crimen organizado que de todos modos cooptan autoridades, y los hemos visto a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel de funcionarios públicos, que pues se acaba de ver en Nayarit un poco, ¿no? Entonces, en esa situación yo creo que lo que sí yo diría que
el financiamiento público debe ser un criterio como de subsistencia, ¿no? De darles el mínimo, pero no esa... a mí me escandaliza que el PT, un partido que prácticamente está de favor, digamos que no cubrió el porcentaje requerido como mínimo en la última elección federal, recibe 360 millones de pesos al año. O sea, ignoro cuánto tenga de personal, pero cualquier empresa es una buena empresa si tiene ese ingreso neto para ver qué hacen con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe de reducirse a algo que les permita sus gastos mínimos. O sea, y probablemente no controlarlos ellos. A lo mejor, así como se controla los spots y los medios, probablemente pagarles su local o digamos, realmente tener un buen control, ¿no? Digamos, o sea, no debería ser generoso, debería ser el mínimo. Debía de ser una cosa así, una ayuda, ¿no? Pero compleméntate con tus cuotas, compleméntate con tus actividades, no sé. El PAN mucho tiempo se sostuvo rifando Volkswagen allá en los 70, no sé cuándo, ¿no? Pero entonces, que no sea esta generosidad, porque ellos, como se sirvieron a sí mismos, pues agarraron la cuchara grande, ¿no? Y entonces dijeron, aquí está... pues uñas para cuándo son, ¿no? Y realmente tenemos ahora un sistema pervertido, ¿no? Que ha pervertido las elecciones, ha pervertido la clase política, la ha vuelto corrupta, la ha vuelto adicta al financiamiento público. Y yo creo que coincido con mis colegas aquí de la mesa, ¿no? Hay que agarrarles la palabra, es la ventana de oportunidad que estamos esperando y hay que transformar este sistema. Para mí lo que hay que introducir es que no dependan solamente de arriba, que la ciudadanía hay que ver cómo tenga un poco de control. Y a lo mejor algo es esto de la campaña que había de cómo sin voto no hay dinero, o voto por dinero. Sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero, ¿no? Porque pareciera ser, Juan Carlos, que aquí estamos enredando dos cosas. Una cosa es cómo conseguimos el financiamiento para el Fondo de Reconstrucción y otra es cómo financiar el tema de las campañas públicas. Todos estamos de acuerdo que es excesivo el gasto, ¿no? Que hay que limitarlo y excesivo el financiamiento público. Creo que eso es el tema de fondo que habría que abordar, ¿no? Exactamente. De hecho, el Fondo de Financiamiento para la Reconstrucción se estima en 37 mil millones, es lo que ha dicho el presidente Peña, aunque la cifra puede subir porque no han terminado los censos. Con el gasto de comunicación social de la Presidencia de la República se puede cubrir ese monto. Con lo que desviaron los gobernadores Duarte de Chihuahua, Duarte de Veracruz, con lo que se le ha imputado al exgobernador Borge de Quintana Roo, se puede reunir una enorme 3-4 veces el fondo. La corrupción, con eso se financiaría. Exactamente. O sea, hay formas de obtener recursos por la vía de no cancelar las prerrogativas de los partidos políticos, pero sí coincido con Nicolás, hay que reducir los montos de las prerrogativas, pero no desaparecerlas. Porque una de las propuestas que está avanzando es decir, cambiemos la forma de hacer campañas, menos spot, menos lonas, menos espectaculares y más debate, más confrontación de ideas, para que la gente pues pueda conocer efectivamente qué propone y en la confrontación saber quién le conviene más y mejor, ¿no? Y elevar también elevar el mínimo de porcentaje de votos, o más bien elevar el porcentaje mínimo requerido para que los partidos se mantengan su registro y evitar casos como el PT, como el Partido Verde, como el Partido Encuentro Social, que son partidos satélites de los grandes partidos políticos, ¿no? Así es. Entonces, lo que podríamos concluir que es un tema que debería debatirse, pero de fondo, buscando cuál es el modelo más correcto de lo que los mexicanos aspiramos en nuestra democracia, ¿no? No en una coyuntura ni en una subasta para tratar de lavar culpas, como se está haciendo en este momento, y que eso sería muy peligroso, ¿no? Muy bien, vamos a regresar un momento más. Seguimos hablando sobre los cambios electorales. Muy bien, estamos de regreso. Dentro del otro tema, además de la eliminación del financiamiento público de los partidos, Juan Carlos, viene el tema también de la eliminación de las plurinominales. De pronto, alguien saca cuentas muy sencillas, dice, si nos echamos a todos los pluris, senadores y diputados, nos ahorramos una buena lana. Y con eso ayudamos también a financiar el famoso Fondo de Reconstrucción. Pero creo que nos estamos llevando de corbata cosas mucho más de fondo y más importantes para nuestra democracia, ¿no, Juan Carlos?
Las diputaciones plurinominales son muy populares, ¿no? Muy impopulares porque creo que se ha excedido en el número de representación proporcional que tenemos en las cámaras, ¿no? 200 diputados federales de representación proporcional, una buena cantidad de senadores, en los congresos locales también una muy buena cantidad de representación proporcional, pero no hay que olvidar que la representación proporcional equilibra el desequilibrio de la mayoría relativa. ¿Por qué? Porque si un candidato a diputado federal gana con el 51% de la votación, que es una chulada, ahorita ya es impensable difícil que alguien gane con el 51%, ¿qué va a pasar con el 49% restante? ¿Se perdería esa representación? Exactamente, entonces quienes no votaron por quien ganó con el 51, con el 40, con el 45, con el 30 inclusive, ¿qué representación van a tener en el Congreso? Entonces creo que la representación proporcional equilibra y le da voz a todos los mexicanos que apoyaron candidaturas que no obtuvieron la mayoría, pero que necesitan y tienen la necesidad de ser representados en el Congreso a la hora de decisiones fuertes y de decisiones trascendentes. Sería una regresión en el país eliminar las diputaciones plurinominales, sería una regresión de 40 años. Sería un atentado contra nuestra democracia hacerlo. Sí estoy de acuerdo que está excesivo el número de representación proporcional, habría que reducir, pero no únicamente la representación proporcional. Claro. Yo, inclusive, si son 300 distritos, pues quitemos 100 y dejemos 200 distritos de mayoría. Y si son 200 diputaciones de representación proporcional, quitemos 100 y dejemos... No puede ser el criterio del ahorro Exacto. el que domine esta discusión, ¿no? Quizá, bueno, en el asunto de bajar el número de diputados, el número de senadores, sí. Yo pienso que sí puede generar un ahorro, pero sin eliminar la representación proporcional. Claro, habría que balancearlo. Sí. ¿Qué opinas, Nicolás, de la eliminación de los plurinominales? Si de soñar se trata o de escribir cartas a Santo Claus, yo aquí también quisiera el sistema parlamentario en México, ¿no? De una vez. De una vez, quitar el presidencialismo y el ejecutivo predominando sobre los otros dos partidos y tener, digamos, de una vez. Bueno, pero creo yo que... bueno, otro punto de partida para mí es, no hay sistema electoral perfecto. O sea, el sistema de no plurinominales es el que existe en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, y en Inglaterra, y bueno, los dos son más o menos modelos democráticos. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que en toda gran elección, las elecciones que por lo general tienden a polarizarse en dos y a fin de cuentas se vuelven bipartidistas o bipolares, ¿no? O sea, aunque haya 3 partidos o aunque haya 7, al final son 2 los punteros y casi de manera natural van a tratar de competirse entre 2. No sé si a veces se da un poco entre 3. El tercero a veces anda en otras cosas, ¿no? Pero a nivel nacional a veces puede ser entre 2 de los 3, pero no es muy difícil que los 3... Sí. Entonces, en ese tipo de elecciones conviene el sistema de no plurinominales. Pero se pierde mucho en otro aspecto, la representación de los grupos minoritarios, ¿no? O sea, que en Estados Unidos yo lo veo como un problema. En Estados Unidos el hecho de que haya 2 partidos nomás impide a muchos grupos sentirse representados, porque siempre son apabullados, o sea, desde los hispanos, indígenas, lo que quieras, hay cantidad, un pluralismo tremendo, pero que a veces se acomodan en el demócrata, a veces en el republicano, pero nunca están bien representados. Ahora, nunca llega una representatividad completa, ¿no? De que haya todos los grupos, ¿no? Porque no es tan mimético la representación. Entonces, pero sí es bueno tener el pluralismo de voces y oír que los grupos minoritarios, las minorías, también tengan su lugar en este sistema, ¿no? Sí hay ciertas perversiones también en los plurinominales, ¿no? No tengo una opinión definitiva, ¿no? A lo mejor yo pienso que hemos estado en ensayo y error
desde el 77 con Reyes Heroles, hemos estado, cada elección le cambiamos aquí, le ponemos allá. Bueno, pues ahorita vamos a experimentar a bajarle considerablemente a los plurinominales. Yo no estoy totalmente opuesto a que se eliminen, a lo mejor pudiéramos ensayar y ver cómo funciona. Para la presidencial se me hace que funcionaría bien, pero a nivel local sí nos harían falta otras opciones. Ahora, yo no abogaría mucho por nuestros partiditos, todos están ahorita corrompidos, ahí hay 2 o 3 que están con el PRI y otros 2 o 3 que están con el PAN, y ¿cuál pluralidad? ¿No? Se acabó de los 7, ya quedan 1 o 2 sueltos, ahorita incluso los sospechamos de los independientes, entonces esa especie de representación minoritaria, pues a fin de cuentas a veces en el proceso se va eliminando, ¿no? Entonces pudiéramos intentar y a ver cómo funciona, o sí, a lo mejor lo más práctico ahorita sería reducirla considerablemente, creo yo excesivo, sobre todo el Senado, con sus 128 senadores y los 300 de mayoría o de distrito contra los 200 de plurinominales le podemos bajar a solamente 300, no sé si 200 y 100, o podemos intentar quitar los plurinominales, ¿no? Porque realmente son muchos recomendados y ahí también se acomodan algunos que son más políticos profesionales. Ahora, hay que combinar esto en el contexto, porque lo que también viene es la reelección. Creo que ya es un hecho y vamos a ver carreras parlamentarias y no sé, habría que verlo combinado con otras cosas, ¿no? Incluso yo vería otros elementos que considerar. Lo que es cierto es que sí, nuestra democracia necesita pues que le metamos mano, que reformemos algunas cosas, que eliminemos algunos excesos y demos otras oportunidades para seguir avanzando, pero no puede ser de forma precipitada. Eso está claro como en este momento se está planteando. Vamos a regresar un momento más a hablar con ustedes de estos temas. Muy bien, estamos de regreso. Para terminar el tema de los plurinominales, ¿cuál es tu opinión, Aaron? Coincido con los colegas, no puede erradicarse o no debería. Y en cuanto a, bueno, por la representación, ¿no? de diferentes voces, diferentes corrientes, y en cuanto a las minorías, yo no sé si aquí existan esas minorías, o no sé si esos partidos tan chicos representen esas minorías, ¿no? Yo creo que más bien son rémoras de los partidos grandes que sirven a estos pues para terminar de completar los votos que le faltan, ¿no? Que son las competencias electorales muy cerradas, pues esos 2, 3 puntos lo vemos en el Estado ayudan, de México, ¿no? por ejemplo. Son en el Estado de México, comparsas, el partido por sí solo que mayor votación tuvo fue Morena, ¿no? Pero el PRI, pues, lo juntas con el Verde y ahí le abonó a la victoria. O que hubiera sido como haya sido, dijo Calderón, ¿no? Lo mismo pasó en Jalisco, el sexenio pasado, el PRI con Sandoval le ganó a Alfaro por los votos que le sumó el Verde, ¿no? Entonces, creo que estas minorías, pues realmente no creo que representen a nadie, y porque la lucha aquí en México ya ha sido, desde que somos país, el conservador y el progresista, sí se acabó, ¿no? El que quiere, el liberal y el que quiere seguir conservando las mismas prerrogativas, los mismos, pues el statu quo, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido, pues solamente hay dos que pugnan en una lucha electoral, que vendría a ser el sistema partidista que representa el PRI y el PAN, y por el otro lado, aunque se venda antisistema, no es tan antisistema, pero sí creo que quiere revolucionar dentro del mismo sistema ciertos mecanismos, ciertas prácticas, que es en este caso Morena o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces creo que por ahí serían 3 partidos los que tendrían que quedar. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que se eleve la cuota mínima de porcentajes de votos. Yo creo que un 10% dejaría a esos 3 partidos, ¿no? O cuando mucho un cuarto por ahí. Y nos ahorraríamos también mucho con estos partidos que solamente pues son garrapatas, ¿no? Que chupan del sistema.
Estamos terminando el programa, pero a ver, Juan Carlos, un poco, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Qué crees que va a suceder con estas discusiones? ¿No va a suceder nada? ¿Se van a enredar en los detalles y se va a posponer para otra mejor ocasión? Pues ya los veo enredados. En la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo, ¿no? De hecho, reporteros, periodistas, conductores de radio les han preguntado a los diputados federales en qué va a quedar esto y pues no hay acuerdos. En este momento no hay acuerdo, no se sabe cómo va a quedar, si van a hacer una reforma electoral, si la van a proyectar para la elección de 2021, si van a modificar las reglas para la elección de 2018, si únicamente se van a abocar a renunciar o a regresar los recursos de 2017. El PRI ya dijo que ya puso su parte, ¿no? Renuncian a sus recursos, a sus prerrogativas de este año. El Frente Ciudadano por México ha dicho que sí renuncian, pero que no lo agarre el gobierno, ¿no? Entonces, está como muy enredado el asunto. Yo pienso que la discusión la debe tomar la academia, la debe tomar la sociedad civil, para ir por cambios profundos. Como que falta una mesa técnica donde los expertos, junto con los representantes políticos, a fondo discutan estos temas, ¿no? Exactamente, que la discusión se pase de la esfera de los partidos a la esfera de los ciudadanos y a la esfera de la academia para que surjan cambios importantes en la forma de organizar las elecciones en este país. ¿Qué plazo tenemos para eso? Ya no se puede. ¿Tiene que ser antes del 8 o hay más tiempo? No, ya no hay tiempo. Es muy para complicado. 2018 no puede. Muy complicado. Para 2018 no se puede a menos de que haya una reforma constitucional. Y se antoja muy complicado, o sea, se ve muy complicado una reforma constitucional. Tendría que ser esta semana. No, ya. O sea, es que la reforma... Tendría que estar la iniciativa sobre la comisión sí, es que recordemos dictaminada que ya inició el proceso electoral 2018. Sí. Y un cambio que tendría que ser vía reforma constitucional tendría que implementarse y eso genera una serie de cambios operativos. Dice la Constitución, las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. O sea, el límite era mayo. Estamos fuera. El límite era el día más o menos finales de mayo. Porque el año electoral ya empezó el 8 de septiembre. ¿Es otra tomadura de pelo de los partidos políticos? Son 3-4 meses, ¿no? De gira por todos los congresos locales. Además, la notificación no va a suceder porque hay diferencias. Está muy complicado. Muy complicado. Otra vez volvería a ser lo mismo, como que salir del paso. Lo cierto es que pueden regresar el dinero público que tienen ahorita. O sea, pueden regresarlo. Pero no corrige el sistema generoso de financiamiento público. No, es una discusión que tiene que pasar a la sociedad civil. ¿Qué crees que va a pasar, Nicolás? Bueno, yo no sé, ni estoy en el ánimo. Me gustaría ir a San Lázaro a ver cómo se siente la siguiente reunión y que se abren los corrillos y en los pasillos, ¿no? Yo lo que pudiera decir que yo quisiera que pase es que, como ya lo acaba de decir Juan Carlos, y bueno, decía antes, quisiera que hubiera una deliberación, un periodo de reflexión para llegar, no sé si en el siguiente periodo legislativo, por ahí en la primavera, o no sé si esperar, eso sería otra discusión a después de la siguiente elección, y hacer una nueva reforma electoral que yo diría, para mí, ¿cuáles son los criterios? Eliminar el régimen de partidocracia, el de partidos con privilegios que se sobrepone a la ciudadanía y avanzar en un sistema más ciudadano, o sea, más democrático, con mayor peso de la ciudadanía, ¿no? Ahorita los derechos de los ciudadanos están postergados sobre los derechos de los partidos y esto se ve en muchas instancias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma a fondo del financiamiento de los partidos. Ahora, a mí me gustaría tener otros soportes para esto. Yo creo, aquí ya también pues empiezo a pedirle cartas a Santo Claus, ¿no? Algo así. Un buen planteamiento del financiamiento de los partidos. Creo yo que hay que avanzar también en lo que se puede llamar el servicio civil o profesional de carrera, ¿no? Quitar todo ese acomodo de puestos que hacen los partidos y los cambios de gobierno con fines estrictamente electorales y que nos perjudican a la ciudadanía. El hecho de que no tengamos profesionales en los diferentes puestos de los servicios públicos municipales, estatales o federales, eso nos perjudica a la ciudadanía, que estén cambiando la manera como hacen los pavimentos, etcétera.
Entonces, por ejemplo, sería otra cosa para Pero reforzar. digamos, sí se requiere un espacio para hacer un debate más profundo, más serio, más mesurado de los cambios que se requieren. A No pueden ser riesgo precipitados. de que se enfríe el asunto y de se pase la coyuntura y se cierre la ventana de oportunidad, creo que no es bueno hacer una reforma de gran calado sobre las manos. Y sí creo hay que tener equipos de expertos, propuestas concretas, porque no nomás tirar a la basura el sistema actual y no sabemos con qué se va a sustituir, ¿no? ¿Qué opinas, Aarón? ¿Qué va a pasar desde tu perspectiva? Pues yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Nada. Desgraciadamente. Sí, es verdad que el sismo, además, más allá de lo terrenal, pues también hubo un epicentro en el sistema político mexicano. Eso está palpable. Y una vez más se les presenta la oportunidad a los políticos de levantar esos escombros de un sistema político que no va para más, ¿no? Pero creo que, sin embargo, mientras la ciudadanía no se inmiscuya más, no se politice más, pues yo creo que la cosa pública seguirá siendo la cosa nuestra de la clase política y de las élites financieras, ¿no? Y yo no veo a la ciudadanía de aquí a pasando el 2018 activamente política, pero verdaderamente activa, no nada más en las redes están jugando sociales. con fuego. Si ellos levantaron una expectativa que si no la logran cumplir o acercarse a su cumplimiento, el desánimo va a ser mayor y con esta molestia que existe podrían estar incubando digamos, una mayor desacreditación de lo público y de lo político. Ha sido ¿no? muy hábil, eso sí, hay que aceptarlo en la clase política, cómo seguir envolviendo Nos a la meten ciudadanía. en la telenovela, ¿no? Sí, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso, en el magnicidio de Colosio, el descontento que se levantó y de repente le meten el voto del miedo y resulta que gana quien provocó ese magnicidio, ¿no? A todas luces ese partido. Pero, insisto, sí veo mucha actividad en las redes sociales, pero no veo un concretizar eso ya en la realidad, ¿no? Podríamos decir que el sismo provocó otra vez que saliera toda esa molestia que está guardada en el ánimo de los mexicanos. Un altavoz nada más. Que salieran algunos temas que son mucho más hirientes que otros, que es el excesivo financiamiento público, el excesivo gasto electoral que se hace, que saliera también la insatisfacción por la ineficacia y la perversión de las plurinominales, pero lo peor del caso es que no parece que esto vaya a terminar en nada concreto, ¿no? No va a cuajar. Nada más, simple y sencillamente, como dice Aarón, es darle una vuelta a lo mismo para seguir en el mismo lugar y utilizando las mismas capacidades. Y podría parecer que soy muy negativo, pero la realidad, desde mi particular lectura, así la veo, ¿no? Cuando yo veo en las encuestas a una Margarita Zavala, por ejemplo, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Margarita Zavala, pues, ¿qué podría aportar? O sea, son muchos nada los que tiene Margarita Zavala, ¿no? Más que lo que tendría que aportar, más allá de quién fue esposa. Veo aquí recientes encuestas y para senador pues tenemos a un Pano Salido, por ejemplo, que está en primeros lugares de preferencia, Luis Cerrato. Entonces, pues eso me hace caer en un desánimo enorme, ¿no? Decir, pues a lo mejor esa es la intención, ¿no? O sea, el PRI se sabe en un muy mal lugar ahorita, o sea, está en la preferencia electoral está muy abajo, entonces quizá el PRI le está apostando al desánimo y en el desánimo... Porque eso es lo que más probablemente suceda, y en el que desánimo, la gente no salga a votar, ¿no? Y en el desánimo se va a imponer la estructura y en la... Y gana el chaparro más alto, ¿no? el chaparro. Exactamente, entonces eso que el PRI esté bien generoso, queriendo desaparecer prerrogativas y diputaciones y representación proporcional, a mí se me hace que no le hemos leído todavía exactamente dónde está el chanfle, ¿no? ¿Dónde está la trampa? Debe de haber truco ahí. Puede ir más allá. Y es el PRI. Así es. Muy bien, pues este es un tema que merece seguirse debatiendo, pero no en los espacios políticos, sino en la sociedad, porque al final del día lo que estamos discutiendo es el sistema de gobierno de los mexicanos, de nosotros, ¿no? Gracias, Nicolás, por participar. Al contrario, encantado de convivir con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marco. Gracias, Anu. Gracias, Marco. Aquí los esperamos en la próxima emisión.